Ok. Hoy tenemos a Ignacio Benedetti. Con Ignacio Benedetti os voy a contar una cosa. La primera vez que quedamos, después de seguirnos mucho tiempo en Twitter y de demostrar que hay unas afinidades obvias, la primera vez que quedamos, que fue en el Retiro, creo que estuvimos como 4 horas hablando, pero no exagero. Es decir, que habíamos quedado para hablar del Barcelona, porque los dos somos del Barcelona, y acabamos hablando de Justin Frischmann y de Elástica y del grunge y por supuesto del fútbol todo el mundo, pero también de otros deportes. Y yo creo que pasaron 3 4 horas y no había manera de congelar la conversación. Entonces, pues nos une una gran amistad. Y me honra con su presencia hoy, Ignacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Guillermo. De verdad que para mí es un gusto conversar contigo porque esa fue la sensación que me quedó a mí también cuando quedamos esas 4 horas. Que bueno, además hablar de Justin, por Dios, era imprescindible porque esa pieza que escribiste sobre Elástica a mí siempre me gustó mucho y sobre todo porque se trataba de una agrupación que rompió algo, pero después no logró sostenerlo en el tiempo. Y después, bueno, hemos conversado muchas veces y hemos visto partidos juntos. Yo Sí. creo que somos de los pocos que vemos los partidos tomando café o tomando agua, pero De hecho, hemos visto partidos disfrutado. incluso con mi hijo, bueno, ahora Sí, es por un poco supuesto. mayor, pero mi hijo que tiene la creencia de que yo no tengo amigos, estaba muy fascinado por el hecho de que yo, claro, que me ve siempre en casa, entonces estaba muy fascinado con la idea de ir a un bar a ver con amigos míos y a ver un partido, ¿no? Entonces estaba muy fascinado con aquello, ¿no? Entonces siempre que quedo con un amigo, de hecho, me dice, ¿es el amigo del partido? Y digo, no, tengo más. No te lo creerás, Álvaro, pero tengo incluso más. No son muchos, pero bueno, alguno es. Y podríamos hablar hoy sin ningún problema de Britpop y de música en general, pero vamos a charlar tranquilamente de un personaje que a los dos nos gusta, que es Louis van Gaal, un tipo apasionante, ¿no? Y apasionante además desde la óptica quizá más puramente española, por el paso que tuvo en el Barcelona y por el tipo de figura popular que se convirtió. Es decir, más allá de... Yo creo que poca gente recuerda cómo jugaba aquel Barcelona o qué títulos ganó, dejó de ganar aquel Barcelona, pero recuerdan el guiñol de Van Gaal, o recuerdan la libreta de Van Gaal, ¿no? Famoso, o recuerdan cosas relacionadas con Van Gaal. Yo el primer recuerdo que tengo de Van Gaal, porque yo no soy un gran experto, mucho menos Ignacio, mucho menos que otra gente, es aquel Ajax demoledor que gana la Copa de Europa. Bueno, yo creo que ya no sé si era Copa de Europa o Liga de Campeones, no sé cómo la llamaban por entonces, pero que gana al Real Madrid, se impone al Milán en la final. Creo que estoy hablando del 95, creo que es el 95, estoy hablando un poquito de memoria. Creo que es la temporada 94-95, porque el 94 gana el Milán, en el 95 le destrona el Ajax. ¿Tú tienes algún recuerdo de aquel Ajax que vaya más allá de lo futbolístico? Porque yo el recuerdo que tengo de aquel Ajax es, yo me acuerdo que yo era un adolescente muy dramático y me acuerdo que una vez escribí en mi diario y decía, mi vida es como un eterno partido contra el Ajax de Van Gaal. Como si tuvieras que estar enfrentándote todo el rato al Ajax de Van Gaal. No te dejan respirar, no tienes un segundo. ¿Qué recuerdo tienes tú de aquel Ajax, tanto a nivel futbolístico como puramente personal? Mira, a nivel personal, lo primero era, digamos, yo crecí escuchando por supuesto, del Holanda de Cruyff, de Michels y aquella maravilla que después la tecnología nos ha permitido repasarlo con la mayor calma posible, ¿no? Y la tecnología me refiero a YouTube y a todas estas redes y libros que luego han sido publicados, ¿no? Pero mi primer recuerdo es que, a ver, yo creo que nuestra juventud, porque somos contemporáneos, Sí, exactamente. Mismo es la Holanda del 88, ¿no? La de la Eurocopa, con aquel trío de maravillosos jugadores que después coinciden en el Milan, que son Van Basten, Gullit y Rijkaard. Por supuesto, habría que agregar a Koeman en el Barcelona y un Pero par está de en futbolistas el más, ¿no? PSV, estaba por entonces, creo Sí, recordar, sí, Koeman. sí. Koeman es del Justo PSV, el pero, año pero mi que... primer recuerdo o mi primera interacción con ese fútbol holandés es aquella selección, ¿no? Que por esas cosas de la vida también conduce técnicamente Rinus Michels. Y con el Ajax me pasa que es esa reconexión, ¿no? Porque el Mundial del 90 termina siendo
yo creo que futbolísticamente, más allá de cualquier episodio, el Mundial del 90 es un mal recuerdo para el fútbol, porque es un fútbol muy rácano y muy mal jugado, y con aquella Holanda que estaba para ser protagonista, y termina encontrándose con un torneo en el cual no brilla. Ya venía Van Basten con aquellos problemas físicos. Y aquella Holanda, por supuesto, no logran el Mundial, que todavía el Mundial era, digamos, la gran vitrina futbolística para el mundo, y no brilla. Y aparece este Ajax de Van Gaal, que tiene una situación que para mí, por aquella edad, más allá de ese fútbol extraordinario, metódico, tiene una circunstancia que a mí, por la edad, insisto, me llama la atención, y es la cantidad de jóvenes que Van Gaal pone, la cantidad de chicos, ¿no? Y eso te hacía, por edad, y los que jugábamos fútbol, y los que creíamos que podíamos llegar a algo en el fútbol, te hacía sentir una empatía fabulosa. Es decir, si esto es lo que va a reinar en el fútbol, porque que ganara el Ajax era como un cambio de paradigma, no solamente futbolístico, sino que podías ganar con chicos de la cantera, y con la contratación de otros chicos, pero también muy menores en cuanto a edad, te hacía soñar. Entonces, era ver a un equipo que jugaba fabulosamente, que tenía cosas del Milan de Sacchi, que ya uno lo había vivido de una manera más consciente, pero que además tenía digamos, un parentesco con aquel fútbol holandés que los padres de uno le contaban, que uno decía, esto es posible. Entonces, más allá, obviamente, de que la final no es el gran partido, me refiero a la final contra el Milan, No, partido. Pero lo define ¿quién? Lo define a nivel estadístico Patrick Kluivert, el chico también, joven. Entonces, a nivel emocional me genera esa empatía. Después, futbolísticamente, yo sé que el Dream Team de Johan despierta en todos los que nos gusta cierto juego, despierta una pasión y un recuerdo maravilloso. Pero era un equipo que te ganaba 5-3. Era un equipo que tenía momentos en que sí te arropaba, pero también era un equipo muy de Johan, muy de la intuición, ¿no? De, ¿por qué hiciste esto? Y Johan, no, porque lo sentí. Y no tenía la estructura. Y a mí el Ajax de Van Gaal a mí me marcó muchísimo lo que hacían en todo el campo de juego. Y porque yo creo que nos marcó a todos los que en algún momento dado creíamos aquello de el individuo en favor del colectivo. Hoy en día yo creo que la filosofía, el pensamiento complejo nos ha llegado, la teoría de los sistemas nos ha llevado a entender que ni uno ni lo otro, sino es una relación de dos vías. Pero aquel equipo yo creo que llevó la discusión a lo colectivo como la llevó el Milan de Sacchi. Entonces a mí me marcó mucho por eso, por la edad, porque además yo intentaba jugar, no me iba mal, pero no a nivel competitivo para ser futbolista. Yo jugaba de extremo por izquierda, pierna cambiada, y entonces hacía goles. Bueno, digamos que sí. Del Overmars de las lesiones. Pero yo me sentía muy parte de un equipo. Yo tenía eso de que si le pegaba a un compañero iba yo también a pelearme, ¿no? O sea, como que eras parte de un grupo. Y ese equipo te hacía entender que tú podías ser parte de algo mucho más rico que tus goles como individuo, que perdías 10-2 y tú hiciste 2 goles y te ibas medio contento. No. Este era un equipo que tenía esa aspiración del colectivo muy marcada. Y yo creo que eso nos marcó mucho a los que lo vivimos. Yo el recuerdo que tengo, fíjate, porque claro, hay que... Tú supongo que esto lo viviste en Venezuela, no sé exactamente. Sí. No sé cómo era la situación en Venezuela por entonces, pero en España, para quien no se acuerde o no lo haya vivido, porque hace 25 años de esto, claro, ya empezaba a ver, si estaba ya Julio Maldonado, ¿no? Pero yo creo que estaba solo él prácticamente, poniendo vídeos, pues sí, de la liga italiana, de la liga alemana, de la liga inglesa. Se empezaron a echar algunos partidos, ¿no? Un partido a la semana. Entonces sí veías algún gol de Mal Letizier y sabías que había un loco ahí en el Southampton maravilloso. Claro, a lo mejor la liga argentina, que por ejemplo el Piojo López en Racing, ¿no? Yo me acuerdo mucho del Piojo en Racing, ¿no? O de la generación de Almeida y compañía en River. Pero es verdad que la liga ahora, que no es lo de ahora. Es decir, que este seguimiento en el que tú no ves la liga holandesa, pero sabes que hay un chaval en el Ajax que la está rompiendo, o en el PSV, o en el AZ, o en el equipo que sea,
sabes que se llama fulanito y que hay 7 equipos interesados en él y qué tal, y más o menos, pues, bueno, que con poco que te guste y leas el periódico, veas internet, pues te enteras, ¿no? Por entonces yo me acuerdo que el Ajax de Van Gaal que llega al Bernabéu y que gana 0-2, en España causó una sensación tremenda. Yo sé que luego la visión de española de Van Gaal está muy marcada por el paso por el Barcelona, pero la admiración que supuso es eso, como tú dices, solo comparable con el Milan de Sati. Es decir, ese 0-2 que hace decir, pudo haber sido un 0-6, un 0-7, daba igual, y además me interesa lo que dices, porque luego lo retomaremos. A diferencia del Barcelona de Johan, que rara vez ganaba en el Bernabéu, ganó en el 94, el año que tenía que ganar, pero pocas veces ganaba. Aquel partido era la sensación de decir, no se puede ganar a este equipo. Es decir, este equipo decidirá si te gana 0-1, te gana 0-2, te gana 0-3 o te gana 0-4, depende de lo enfadados que estén o del acierto, sin más, de cara a puerta. Pero tú no le vas a ganar. Es completamente inviable. Entonces yo sí me acuerdo eso de la torta que fue de repente ¿qué es esto? ¿No? Una cosa muy, 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 muy fuerte. Y con lo que comentabas de la juventud, ¿no? que decías antes, parece mentira, ¿no? Lo jóvenes que eran y cómo se entendían entre sí. Yo era un enloquecido, a mí me gustaban mucho los extremos. Entonces yo era muy de Overmars, de Finidi, incluso de Litmanen. Litmanen era una figura extraña, de repente aparecía, ¿no? El gol desde fuera del área, ¿no? Las bajaba Kluivert, de repente Litmanen marcaba. ¿Tú en qué te fijabas más? Tú decías que eras extremo, jugando y tal. ¿En qué te fijabas más dentro de ese equipo? Bueno, primero los extremos, por una razón natural, porque yo jugaba de extremo. Yo jugaba, como te decía, por izquierda, pero a pierna cambiada, es decir, yo soy derecho. Y me gustaba mucho ver porque yo jugué siempre de extremo, desde los 9 años hasta los 23. Entonces era querer ver cómo hacían aquello futbolistas que yo no veía de manera consuetudinariamente. Es decir, la liga holandesa no se retransmitía en Venezuela. Venezuela es un caso muy particular. No tenemos una tradición exitosa a nivel futbolístico, pero yo crecí con que el canal del Estado los sábados transmitía el Real Madrid o el Barcelona y los domingos en la mañana retransmitía el fútbol italiano. Es decir, yo al Maradona del Napoli y al Platini de la Juventus los vi casi de manera total, ¿no? Que en España, perdona, te comento simplemente, no se veía. En España el fútbol extranjero no se ha visto nunca. Vamos, yo de niño no he visto nunca fútbol extranjero. No he visto a Platini en la Juventus, no he visto a Maradona en el Nápoles, no he visto el Liverpool de los 80, no he visto nada. No es que recuerda que nosotros en Venezuela somos una sociedad compuesta por inmigrantes. Entonces, así como hay muchos inmigrantes españoles, los hay italianos y los hay portugueses. Entonces, tú tenías una cantidad de opciones en televisión, a pesar de que en ese momento en Venezuela habían 4 estaciones de televisión, pero el canal del Estado te ofrecía eso que te digo, los fines de semana, y los días de semana te ofrecía 1 o 2 partidos de la Copa de Campeones de Europa. Entonces, ¿qué pasaba? Que tú podías observar partidos de equipos que eran muy lejanos, que nada tenían que ver con tu realidad, porque el fútbol venezolano no se acercaba a esa realidad. Y entonces tenías que, por ejemplo, te lo llevo a los mundiales. Al venezolano casi que le importaba muy poco que Venezuela no jugaba a los mundiales. El venezolano salía de fiesta si ganaba Italia, si ganaba Portugal, si ganaba Brasil, si ganaba Argentina, porque, insisto, hemos sido receptores de migrantes de muchas partes del mundo. A mí primero eran los extremos. A mí el tema de los extremos, pero me gusta todavía. Yo llegué a ser de Senden. Yo quería que Senden triunfara en el Barcelona. Senden, madre mía. mira si uno es militante de esa idea de los extremos para acordarse de un chico que en toda su carrera tiró 2 centros bien. Sí. Tiró 2 nada más. Pero yo quería que le fuera bien porque era extremo. Y para mí entender al extremo no era fácil. A ver, cuando yo empiezo a jugar ahí, mi papá me hablaba de Garrincha.
Y claro, y después mi padre me compra una cinta en VHS del Brasil del 58 y el 62, y ves que Garrincha hacía lo mismo siempre, pero nunca lo podían parar. Y claro, mi padre, que no fue muy futbolero, no ha sido muy futbolero, pero con el Brasil, con aquel Brasil no se lo podías tocar. Entonces, claro, me ponían esto y yo veía este Ajax con los extremos. Y después hay una situación que a mí me gustaba mucho, que era, yo no lo entendía hasta después de mayor, que era el tema de los roles, ¿no? Que yo lo peleo mucho, y es que el futbolista no hay que entenderlo desde la posición, sino desde el rol. Esto lo voy a... ¿Por qué lo llevo a mí? A mí, el entrenador, o tuve varios entrenadores que cuando jugábamos 4-3-3, que yo era uno de los extremos abiertos, me decía, no esperes a que yo te dé una instrucción. Observa el juego y cuando veas alguna situación, convérsalo con el extremo del otro costado y intercambien la posición. Al fin y al cabo, yo lo que necesito es que ustedes cumplan una función. Y eso, claro, insisto, cuando tienes 16 años lo haces, pero no lo entiendes. Ya. Salvo que seas Guardiola, Xavi o muy pocos. Y yo hoy en día entendí que este era un equipo que era de roles. Más allá de la estructura y de la rigidez con la cual defendía y comunicaba una idea Van Gaal, este era un equipo que entendía los roles. Es decir, si esta circunstancia obliga a que fuera, no sé, Davids el que tenía que aparecer en determinada zona del campo, esto no iba a afectar la estructura porque la estructura en sí misma se reorganizaba de otra manera. Entonces, claro, a mí eso me gustaba, me llamaba la atención de ver cómo Overmars podía partir del costado derecho o del costado izquierdo dependiendo de la situación. Como Kluivert se podía tirar unos metros más atrás y esto no iba a afectar al equipo, pero debo insistir, sería un mentiroso si te digo que lo entendía en esa etapa de mi vida. Yeah. Lo entendí hoy en día. Lo entendí hoy en día a partir incluso de que los entrenadores te cuentan cosas, no de ese Ajax, sino de cómo quieren hacer cosas con sus equipos actuales. Y había un futbolista que para mí era, tú lo mencionaste, Jari Litmanen. Para mí es muy difícil encasillarlo a Litmanen, ¿no? O sea, es como... Y así como hablábamos de música al principio de la charla, yo no sé cómo encasillar a Litmanen, como tampoco podría encasillar a Leonard Cohen. O sea, para mí era es complicado, sí, es verdad. Es difícil. O sea, tú puedes decir de Leonard Cohen que era un poeta. Sí, claro que era un poeta. Que era un músico, claro que era un músico. Pero dime tú qué estilo de música representaba Leonard Cohen o qué estilo de poesía. Yo no sé si es fácil. Y para mí Litmanen era un tipo oscuro, un tipo que hacía su trabajo, que brillaba de vez en cuando, no quería las luces, no las sentía. Yo creo que se sentía muy incómodo cuando las luces recaían sobre él, y es lo que le pasa un poco también cuando llega al Barcelona, que es un ecosistema mucho más mediático. Pero Litmanen era un señor futbolista con todas las letras, era un tipo que te simplificaba todo sin lujos, sin lujos. Y yo creo que para los tipos que no éramos lujosos, Litmanen nos llamaba la atención. Es curioso lo que comentas del ecosistema y lo que comentas del colectivo. Porque tú coges ese equipo que era imbatible, como equipo, como tal equipo, y luego ves su progresión de los jugadores individualmente. Y tienes Van der Sar, desde luego hizo una carrera prodigiosa, pero bueno, el portero, hombre, siempre que efectivamente se respete el rol que tenía Van der Sar, que era un portero que cubre muy bien portería y que además juega muy bien con los pies, que era la época en la que los porteros empezaban a jugar con los pies. Tienes a talentos como Overmars cuando estuvo, antes de la lesión, cuando estuvo en el Arsenal, que hizo muy buenas temporadas en el Arsenal. Tienes a un tío como Finidi, que también hizo una buena carrera en el Betis. También hay que colocarlo un poco en perspectiva, que decir que tampoco se fue a un gran equipo. Y tienes luego quizá a Davids y a Seedorf, que quizá fueron los que más triunfaron. En el sentido que tuvieron una carrera muy larga, pasando por muchos equipos, por muchas ligas distintas, y con mucho pedigrí, por decirlo de alguna manera. Y luego la excepción Kluivert, que sí, que triunfó en el Barcelona, bueno, estuvo en el Milan, luego se fue al Barcelona, pero que siempre estuvo bajo sospecha. Kluivert yo creo que nunca se entendió muy bien qué demonios hacía Kluivert, más allá de su temporada en el Ajax. Era como un tío que no marcaba goles, jugaba delantero, pero fallaba muchos goles, pero sí generaba, pues me recuerda un poquito a los años que ha tenido Benzema, por ejemplo. Sí, claro. Es decir, un tío que parece como que no es un delantero, ¿no? De verdad. Ahora bien, las demás piezas que parecían solventes, más que solventes,
Tú cogías a los hermanos de Boer, sobre todo Frank. Frank de Boer te parecía el mejor central de Europa con diferencia. O sea, un tío sobresaliente. Ronald de Boer te parecía un mediapunta fantástico, que podía caer a banda, podía jugar de mediapunta, podía jugar de delantero si quería, podía bajar un poquito y jugar de interior. Un jugador total. Tú tenías a Reitziger y decías, joder, qué buen lateral. Tenías a Bogarde, ¿eh? Y decías, qué buen lateral izquierdo, qué bien va la presión, cómo entiende, cómo tal. Y sin embargo, esas piezas que digamos no son definitorias, sino que eran complementos y que en ese ecosistema y en esa manera de jugar resulta que son decisivas, que no solo no restan, sino que suman. Ostras, luego, claro, o sea, no hubo manera. Prácticamente todos además pasaron a Barcelona, que es el problema, ¿no? Que tú piensas en el paso de Reitziger, Bogarde y los de Boer en el Barcelona y bueno, pues como mínimo vamos a decir que no estuvo a la altura de lo esperado. Es que yo creo que ninguno, a ver, a nivel individual, claro, habría que excluir a Canú por aquel episodio cardíaco que yo creo que le condicionó mucho la carrera y no sabremos nunca qué hubiera pasado. Mm. Pero es que a nivel individual ninguno marcó época. Tú hablabas de Kluivert y fíjate que a mí a la mente se me venía el mismo ejemplo de Benzema y qué hubiese sido de Kluivert con Pep Guardiola de entrenador. Mm. Lo mismo que hoy en día tenemos un Benzema mucho más establecido, pero cuánto le costó. Y yo sigo creyendo que no es indiscutido. Lo que pasa es que como esta temporada hizo goles, aplacó un poco la crítica. Pero estamos hablando de futbolistas, a ver, en el caso de Kluivert, futbolistas maravillosos y totales, que eran imposibles confinarlos digamos, esa especie de corralito en el que muchas veces confinamos al goleador. Vayamos a uno que a mí me gustaba mucho, Gabriel Batistuta. Tú sabes que Batistuta hacía goles. Nada Pues, más. Nada más. No le pero qué pierdas que goles, ¿eh? Batistuta. Bueno, no, y se cansó y hizo goles, pero además en la Serie A más defensiva que uno Mm. recuerde. Pero eran futbolistas que yo creo que a mí me pasa con Van Gaal, que yo lo admiro casi tanto como a Marcelo Bielsa, y que los une, más allá de la rigidez y la estructura, los une una particularidad. Y yo creo que es muy interesante saber que estamos ante tipos tan obsesivos. Obsesivos yo lo quiero poner como algo positivo, es decir, Mm. este es mi trabajo y yo quiero que mi trabajo salga de la mejor manera posible. Para eso me contratan y me pagan. Después habrá gente que dirá que eso no es positivo. Yo creo que en estos casos sí lo son, sí lo Mm. es, perdón. Pero que después el futbolista queda, después cuando llega un momento de éxito muy alto, sobre todo en el caso de Van Gaal, porque con Bielsa los éxitos fueron anteriores, fueron similares, a ver, a nivel de clubes fueron en la misma época, pero no tuvieron la resonancia internacional, obviamente, ni el Newell's ni el Vélez de Van Gaal, De Bielsa. de Bielsa, que el futbolista llega un momento que ya no puede más, porque es mucha la exigencia. No es que es la exigencia de estar en clubes grandes y de competir, es una exigencia de que el futbolista viva por el fútbol, viva exclusiva. Y yo creo que lo vemos con otro futbolista como Benjamín Mendy en el Manchester City, Mm. que Bielsa lo apretó y llegó al Manchester City, y por más que él quisiera, ya él estaba, que sí, yo puedo competir, pero ya yo no puedo estar viviendo, porque además son seres humanos muy jóvenes, que llegan a la fama. Aquellos chicos del Ajax, casi todos son transferidos, Inter, Milan, Real Madrid, Barcelona y algún club que se me escapa, con Sí, grandes el contratos. Milan, el Milan se lleva unos cuantos. Yo creo que el Milan El Milan se lleva a en la Kluivert primera y a reunión se lleva a Davids. Kluivert y a Davids A y a ver, y no sé Reitziger. si... A Reitziger Exacto, también se lo llevó Reisiger. el Milan al principio y si Sedor se lo lleva... ¿Quién se lleva a Sedor? A la Sampdoria. En la Sampdoria, Sí, que correcto. hace pareja con Después va al Real Canembé Madrid. y luego se va al Madrid y inmediatamente, de hecho. Y si no me Bueno, los otros chicos se equivoco, van a Overmars Inglaterra, al ¿no? Arsenal, Finide al Betis, que de hecho luego el siguiente año ya estaba Banguida en la banda derecha Claro, de Canu se va sustituto. al Arsenal también. Sí, inmediatamente. Y los de Boer aguantan un poquito más, pero muy poquito más. También los de Boer tenían otra edad. Tampoco eran Claro, viejos, claro.
pero tenían otra edad. Tenían a lo mejor, no me acuerdo ahora mismo, pero tendrían a lo mejor 24 o Pues eran 25 años. 24 años, sí, Sí, sí. pero tampoco es que fuera una cosa, pero no eran posadolescentes, ¿no? Que los demás estamos hablando de posadolescentes directamente. Pero igual son chicos que reciben grandes contratos tras 2 años, 3 años. A ver, yo no sé si el término, ojalá se me entienda bien, infernales en cuanto a los niveles de intensidad. Aquí sí puedo utilizar el término intensidad. ¿Por qué? Porque asociémoslo a la atención, a la dedicación, a la tensión competitiva. Y además cada uno llega a entornos que no son del todo favorables. Por eso cuando tú mencionabas a Seedorf y a Davids como quizás los que mayor estabilidad competitiva tuvieron, es porque llegan a equipos que le ofrecen alguna estabilidad. Seedorf llega con Capello y Davids llega a una Juve que tenía Lippi, que gana y compite, más allá de que pierde finales de la Copa, de la Champions League, pero gana en Italia. Y con Ancelotti sostiene la competitividad. Entonces, yo creo que también llegan a entornos difíciles. Los chicos que llegan al Barcelona ya llegan señalados por ser holandeses, señalados por venir con Van Gaal, que no es Johan, que no tiene la historia de futbolista, ni tiene digamos, ese aura de Cruyff en el Barcelona. Van Gaal, que además no le interesa caerle bien a nadie. No olvidemos que Van Gaal sugiere, no sé si es en su presentación o tras la presentación, dice algo así como, bueno, yo creía que venía un club histórico y cuando veo la vitrina tiene la misma cantidad de copas de Europa que yo. O sea, eso es Van Gaal. Van Gaal no anda por la vida siendo amigos y yo creo que es algo que es fascinante porque no se traicionó nunca. Entonces, estos chicos llegan con la holandización del Barcelona, pero también esa holandización te escondía algo muy interesante. Y es que la Masía no era la Masía en cuanto a cantidad de futbolistas a los cuales Van Gaal podía echar mano. Y entonces él dice, yo traigo esto para competir ahora, para ver si abajo podemos trabajar de una manera con mayor pausa y con el método. Pero no había esa cantidad de chicos. Porque, a ver, yo sé que podemos decir, Van Gaal limpia a los hermanos García, Iván de la Peña. Sí, a la quinta del Mini, sí. Pero, exacto, la quinta del Mini se la limpia Robson. Se la limpia Robson, pero Van Gaal también decide en la práctica se la limpia Robson. Seguían en el equipo, pero esa quinta del Mini que en el 95 deslumbra con Cruyff y que llega a semifinales de la UEFA y llega a final de la Copa y compite con el Atlético de Madrid y con el Valencia por la Liga, que en el momento fue un fracaso porque no ganó ningún título. A posteriori ves que ese equipo, cuyas estrellas eran Hagi y Prosinecki, pues y un montón de chavales alrededor, tampoco podía competir de tú a tú con es decir, era un equipo en formación. Claro. Lo que pasa es que justo coincide el año de Cruyff y a partir de ahí ya, cuando se ficha Robson, es cuando esa gente empieza a no jugar. Que es cuando empiezan a jugar De la Peña, cuando empiezan a jugar Toni Belamazán, cuando empiezan a jugar los hermanos García, Celades, por ejemplo, también. Celades jugaba, pero jugaba de interior. Era una cosa un poco rara. Celades jugaba en la banda derecha, lo colocaba Robson. Y es verdad que luego lo que hace Van Gaal es que, bueno, básicamente, pues efectivamente se los cepilla. ya directamente. Claro, pero hay una... A Robson era un personaje campechano. Sí. Era querible Robson. Entonces... Pero no era querido, digamos, cuidado. No, querido no, querible, que era distinto. Sí. Querido no, porque... Pero ya sabes cómo era la prensa de Barcelona. Yo he oído cosas sobre Robson en aquel momento, del abuelo, vete a casa, viejo, sí. Cuando está, de rozar, como ya sabes, la crueldad personal. Oye, hay futbolistas de aquel equipo... Una institución del fútbol, no sé cómo decirte. Hay futbolistas de aquel equipo que te dicen era un gentleman, pero no tenía idea de nada. Ah, bueno, eso es otro. Mira si hay que decir eso. No lo discutimos. Pero vamos, que incluso siendo querido, pero Van Gaal, no era querido, imagínate Van Gaal. Claro, bueno, claro, además Robson tiene el problema de que viene después de quién. Digamos, para una parte de la afición del Mesías. Van Gaal no es querido, Van Gaal no es querible, no tienen consideración a estos chicos ni siquiera para el banco de suplentes. Habría que preguntarse si los chicos realmente tenían aquello que nosotros le vimos durante un momento o si los quemaron, como se dice futbolísticamente, en ese equipo que tú bien dices, que tenía a Hagi
y a Prosinecki como, digamos, como las figuras, y los chicos terminaban sacando la cara, que es algo que a mí me asusta en la actualidad con Riqui Puig y con Ansu Fati. Pero Van Gaal no tiene, digamos, el carisma. Entonces ya entras con el pie izquierdo en la sociedad blaugrana, para llamarlo sociedad, en el entorno, como bien lo bautizó Johan, y es obvio que al traer holandeses, lo primero que va a sacar la prensa, bien sea el brazo armado del poder o el brazo crítico al poder, es que están o ajaxiando, holandizando, como se diga, al club. Pero eso tenía una razón de ser. No era que Van Gaal, como vemos en episodios actuales, tendría comisiones con representantes o negocios en algún lado. Es que había una estructura que él quería reforzar y no podía reforzarlo perdiendo. Y además no olvidemos que llega un verano en el cual se va Ronaldo como se va y traen a Rivaldo como lo traen, en la medianoche. Entonces, mira, yo creo que a veces subestimamos, porque es una frase, pero subestimamos a Sartre. El hombre es lo que es, con lo que otros hicieron de él. Y tú sacar a esos chicos de ese entorno que quizás estaban en sus casas, distribuirlos por distintas partes del mundo, no podían replicar aquello. Pero de la Hungría de los 50, por más que el Madrid con Puskás, pero ya el Madrid existía, con Di Stéfano, con Gento y con toda aquella maravilla de jugadores. Pero tú no podías reproducir la Hungría sacando distintos jugadores y colocándolos en distintos ecosistemas. Completamente de acuerdo. Dando ya el salto, puesto que lo hemos dado en la práctica, al Barcelona, cuando él primero llega como director deportivo, cuando está Robson, sí, que ya dices, bueno, se lo va a ventilar porque es lo que siempre pasa, y luego ya obviamente se hace cargo del primer equipo. Y hay tú y yo esto lo hemos hablado varias veces y no me importa hablarlo en público porque es una cosa que yo he hablado con el propio Martí Perarnau, que Martí Perarnau, cuando escribe su libro, que es la gran referencia sobre la Masía, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero vamos... Senda de campeones. Senda de campeones, por Dios, que yo creo que está publicado pues justo el año que hacen el triplete Messi, Iniesta y Xavi en el Balón de Oro, Plata y Bronce. Pues eso, se publica ese día. Él habla muy claramente de Laureano Ruiz, Cruyff, Guardiola. Y yo lo he hablado con él, lo hablé con él en su momento y le dije, hombre, a ver, Van Gaal, ¿no? Y bueno, no me acuerdo ahora mismo de la respuesta de Martí, obviamente, fue una conversación casual y amistosa hace muchos años, pero sí me parecía ilustrativa de lo que es la visión que tenemos actual de Van Gaal, no ya en general, sino dentro de la propia afición del Barcelona, incluso el propio entendido del Barcelona a nivel de Martí Perarnau. Yo creo que quizás sea esta narrativa de los holandeses, el mal carácter, el no integrarse en la cultura, lo que quieras, y obviamos que, en mi opinión, Guardiola bebe mucho más de Van Gaal que de Cruyff. En mi opinión, y bueno, esto no es una opinión, en los datos, Van Gaal es el que saca a Xavi, Van Gaal es el que saca a Iniesta, Van Gaal es el que saca a Puyol, Van Gaal es el que saca a muchísimos jugadores que luego van a ser... Gabri, Víctor Valdés. Gabri, Víctor Valdés, con el que tiene unas broncas cojonudas, pero lo saca. Pero solamente Víctor Valdés, Xavi, Iniesta y Puyol tienes la base del Dream Team, o sea, el Dream Team, el segundo Dream Team, el del Barcelona, el del triplete, el del sextete, si quieres, ¿no? Y esos chicos los saca Van Gaal de la cantera y les hace jugar como ellos tienen que jugar. Y les da la libertad de jugar como eso, a su manera. Me sorprende tanto en términos tácticos, es decir, el hecho de que la influencia de Van Gaal sobre Guardiola, al que entrenó, no tantos años como Cruyff, pero al que entrenó durante 3 años como mínimo, que yo recuerde, puede que incluso en la segunda etapa, no me acuerdo ahora si en la segunda etapa llegaron a coincidir, puede que también. No. Pep se va siendo Rechac técnico, cuando ya Rechac termina su temporada. 2000-2001. No cuando entra, exacto, no cuando entra de sustituto de Serraferrer, sino cuando es la temporada completa de Charlie. Sí. 2000-2001 es la última temporada de Guardiola. Bueno, los 3 años primeros de Van Gaal está Guardiola ahí, además Guardiola en una muy buena edad. Una edad para aprender mucho, además.
Y me parece que esa influencia es obvia en el nivel táctico. Pero es que luego, además, si reducimos el modelo Barcelona a canteranos y Masía, que a veces se reduce de una manera un poco, pues en mi opinión, absurda o reduccionista, valga la redundancia, joder, es que también, que también sacó a chavales de la cantera, que también apostó por ellos en momentos complicados, que es un tío que ha marcado mucho la historia del Barcelona y, sin embargo, ¿qué ha fallado, Ignacio? ¿Qué ha fallado para que Van Gaal no esté ahí arriba? Ganó 2 ligas, joder, una copa. Tampoco es que dijeras, bueno, que fue un desastre. Fue eso, el Tata Martino, no ganó nada. Tal. A lo mejor hizo alguna cosa interesante. Fue Setién. A lo mejor hizo algo interesante, pero no. Ganó 2 ligas y una copa a un Real Madrid con unos jugadores como Zucker, Mijatovic, etcétera, etcétera, hoy muy interesantes. No sé cómo decirte. Es decir, había una competencia. Un Atlético de Madrid con Radomir Antic, también muy buen equipo, un muy señor equipo. La época de la Liga de las Estrellas, en la que eso, el Betis te fichaba a Finidia de Nilsson y se gastaba el dinero que fuera, que todo el mundo tenía un jugador de élite, porque había dinero por todos lados, constructores había por todos lados para poner dinero. ¿Qué falló? ¿Qué ha fallado para que todavía hoy no se reconozca a Van Gaal en ese Olimpo? Yo creo que hay varias circunstancias que hacen que a Van Gaal no se le tenga justamente en ese lugar de preponderancia. Primero, el tiempo, ¿no? Van Gaal, la primera etapa son 3 años, el último año es muy conflictivo porque Rivaldo se gana la afición y Rivaldo echa un pulso a Van Gaal que con el tiempo uno puede decir que Van Gaal tenía razón, toda la razón. Rivaldo, cuando jugó donde quiso, nunca fue conductor y nunca tuvo el liderazgo que él decía tener. La segunda etapa de Van Gaal termina como termina, siendo echado en la mitad del campeonato con un equipo que estaba muy mal. La primera etapa gana, pero el último año además está aquel esperpento en la Copa del Rey. ¿Te acuerdas que el Barcelona se presenta con 11 jugadores en el partido frente al Atlético de Madrid porque jugaban Copa de Europa y no disponían de futbolistas? Fue un esperpento de la dirigencia, ¿no? La dirigencia, por supuesto, comandada por... Fue en la primera etapa, ¿no? En la primera etapa, el tercer año. Sí, perdona, sí, no te he entendido bien. Vale, sí, perdón. Incluso remontando aquella eliminatoria frente al Chelsea de Gianluca Vialli para llegar a semifinales de UEFA Champions League y caer ante el Valencia de Cooper ese último año, que el equipo se queda sin nada. Por ahí voy a tratar de explicar que a veces la historia, como nos han dicho, la escriben los vencedores, pero yo le agregaría a los carismáticos también, la gente que tiene carisma. Porque Johan se fue perdiendo, es verdad, y Johan se va, no olvidemos el 4-0 en Atenas. Pero Johan tenía carisma y era el padre de la criatura. Van Gaal no cuenta con el favor de Johan, digamos, a nivel de relación. Pasaron 1000 cosas y repasar esa relación me parece que sería inútil porque hay una cantidad de episodios que no conocemos y que no se hicieron públicos, más allá de un par de ellos. Van Gaal no es carismático, insisto. Van Gaal no genera empatía, no le interesa. Yo creo que además hay poco tiempo del Van Gaal primera etapa, que son 3 años, en el cual yo no sé cuánto influyó directamente, y cuando digo directamente que él bajara o que mandara a su segundo a estar con el fútbol base, cosa que hacía Charlie o hacía alguien más del cuerpo técnico de Johan y siempre tenían ese diálogo. Van Gaal tenía el diálogo, pero no era sé Mourinho, de hecho, ¿no? Sí, mandaba a Mourinho, pero Mourinho era una figura que, a ver, que hacía el informe y por eso Van Gaal confiaba en él, pero tampoco era un tipo, digamos, con la referencia de que bajara Charlie Rechaga a verte, ¿no? Y también Van Gaal en su discurso termina siendo muy tajante en muchas cosas y eso atenta un poco contra él. Pero si tú me preguntas, a mí no me extraña, yo quiero recordar una de las declaraciones de Pep y espero que no me traicione el subconsciente. Pero yo creo que el Pep en sus primeros 2 años al mando del Barça, él dice que con el entrenador con que más habló de fútbol fue Van Gaal, porque además hay un momento, no sé si es la primera o segunda temporada, que Pep sufre una larga lesión, que no puede jugar. Y entonces se recupera y habla mucho de fútbol con Van Gaal, habla muchísimo. Y el Pep entrenador, más allá de las ideas de Johan,
no se puede entender sin la estructura de Van Gaal. Mm. No se puede, es inexplicable, porque lo que hacía Van Gaal, mejor o peor, cada quien con su gusto y su valoración, fue estructural. Johan, insisto, era un tipo intuitivo, era el genio, el tipo genial. Mm. Que el día que pongo a Guardiola casi como un tercer central, ¿y por qué lo hiciste? O esa explicación de, bueno, es que tenemos un centro, el rival tiene un atacante que se desmarca muy bien, bueno, no lo marques. Yo no marco, Porque Manolo, no era eso. sí, esa anécdota, ¿no? Manolo es tan bueno porque se desmarca, no lo marcamos. Para Van Gaal eso era inexplicable. O sea, para Van Gaal era yo tengo que marcar y tengo que hacer una cantidad de cosas. Porque, a ver, Pep no le va a decir no sé, a Otamendi, a Stones, no lo marques. Pep no es eso. Lo que pasa es que, claro, alrededor, digamos, para la sociedad barcelonista, para el entorno, vende más Johan. Y fíjate que incluso se habla de Laureano y yo creo que el que rescata a Laureano es Martí. Porque Laureano sigue siendo un personaje poco mediático, poco interesante para los medios. Y fíjate que en ese libro Martí le da un rescate. Ahora, fíjate que Martí habla en el libro, logra charlar con Van Gaal, lo cual ya es un mérito, porque que Van Gaal te conceda una entrevista, ojo, que a mí me encantaría que Van Gaal me atendiera a mí y robarle todo. Pero es que es un tema de la sociedad barcelonista, ¿no? Es un tema, y que incluso si Pep no hubiera ganado, vamos a suponer que el equipo de Pep hubiese mantenido el estilo que sostuvo, pero no hubiera ganado 2 Champions. Yo creo que el entorno blaugrana no lo hubiera aceptado a Pep, como hoy en día lo aceptan a regañadientes. Porque es un tema de carisma, es un tema distinto de personalidad, y por eso yo creo que a Van Gaal no se le reconocerá, o se le reconocerá muy poco, ¿no? Porque yo creo que hizo demasiado. Y aquel equipo jugaba muy, muy bien. Que después perdías con el Valencia de Cooper con una propuesta válida, pero muy básica, con 2 atacantes en un momento de forma como el Piojo López y la Cobra Ilie, que te mataban. Pero te matabas, a ver, morías, digamos, en términos casi de narrativa, no deportivamente, morías siendo tú. O sea, que el Barcelona no se traicionó, como el Barça de Pep no se traicionó contra el Chelsea. Entonces, yo creo que el Barcelona de Pep es más hijo del Barça de Van Gaal que del de Johan, a pesar de que Johan explota una cantidad de cosas que las tiene muy en sí, pero que no olvidemos que Johan requiere una visita a Holanda y hablar con viejos maestros para volver a ser Johan, porque Johan está fascinado en un momento dado con el fútbol británico de las bandas y el centro. Sí. Van Gaal, en cambio, es esto. Van Gaal es esto. Después, también pasa que como no quería la prensa, porque Van Gaal no la quería, claro, cualquier caída de Van Gaal es celebrada por determinado brazo mediático, ¿no? Sí, las españoladas constantes y el fuera Van Gaal y lo que aguantó, en ese sentido lo que aguantó Núñez a Van Gaal fue tremendo. Pero hay otro tema, y perdón que te interrumpa, acabas de dar una variable que me olvidaba. Núñez, el final de Núñez. Que ya también el barcelonismo estaba harto de Núñez, de una u otra manera. Entonces había que esperar que el equipo perdiera para desatar esa furia. Lo que fue inconcebible es que desatan la furia para elegir al brazo ejecutor de Núñez, ¿no? Es curioso. Lo que comentabas de Guardiola. Guardiola es una figura demasiado compleja para reducirla. Sí. Yo mismo giro entre la admiración absoluta y como mínimo una perplejidad ante determinadas cuestiones. Y yo creo que hay un cierto consenso dentro de lo que es esto. Un consenso quiere decir que nos hemos puesto 10 de acuerdo, no es mucho más fácil que eso. En que probablemente sea el mejor entrenador del momento y uno de los mejores de la historia como entrenador. Ahora bien, es verdad que su figura pública sabemos que está sometida a un escrutinio pues porque él lo ha decidido así. Es decir, él ha decidido tener una actividad pública muy amplia. Yo no sé lo que piensa el propio Marcelo Bielsa sobre muchas cosas, porque Marcelo Bielsa pues con la prensa habla muy poco. A Pep le encanta tener un... Y sí me pareció en un momento dado, y quizás es una valoración muy personal, pero bueno, ya que estamos aquí de charla, que él cuando llega y las cosas empiezan a ir bien, pero pues, cuando llega Guardiola al Barcelona no damos un duro a nadie.
creo que no damos un duro a nadie. Se lo van a comer, este chaval que acaba de empezar, que hace aquí tal, pues eso, va a acabar como Reshak, va a acabar como... Y la cosa empieza a ir bien, bueno, pierden con el Numancia, si no me equivoco, luego empatan con el Racing, y la cosa va mal, va mal. Pero luego empieza a ir bien. Y yo creo que Guardiola siempre tiene un punto de necesitar caer bien a quien él quiere caer bien, ojo. Guardiola sabe que cuando dice o hace determinadas cosas se enfrenta a un pensamiento y a una serie de gente que tiene ese pensamiento. Pero también sabe que agrada mucho a otro pensamiento, otro grupo de personas que para él son básicos, que para él son casa, son familia, son tradición. Y él está muy en eso. Y a mí me da la sensación de que él podría haber hecho algo por Van Gaal. No digo que tuviera que haberlo hecho, en ningún caso. Pero yo creo que es obvio para cualquiera que él bebió de Van Gaal muchísimo. Y me da la sensación de que de alguna manera nunca tuvo el tiempo para... Tú comentas esto de que crees que dijo una vez que hablaba con Van Gaal, ¿no? Bueno, no que fue el entrenador con el que más habló de fútbol. Con el que más habló de fútbol. Pero no solo es que hablara con él de fútbol, que aprendió con él de fútbol como jugador y aprendió como espectador del Ajax, obviamente, o de sí. llegaron a enfrentarse en algún momento. Y sí me da la sensación eso de que ahí Guardiola también quiso agradar. No quiso mencionar a Van Gaal porque sabía que Van Gaal en el entorno del Barcelona no te gana un amigo. No haces un amigo diciendo, oye, no, cuidado, mi equipo tiene más de Van Gaal que de Cruyff. No haces un amigo. Con lo de Cruyff haces enemigos, pero también haces amigos. Con el loco Bielsa, la verdad es que normalmente pues ni una cosa ni otra. ¿No? Tampoco en el Barcelona me refiero. Pero sí es verdad que esa omisión en la propia narrativa de Guardiola con respecto a Van Gaal me resultó curiosa. No digo que esté obligado, en ningún caso digo, oye, qué traición. No está obligado, obviamente. Pero me resultó chocante. Fíjate que yo no tengo registro de cómo es la relación personal entre ambos, ¿no? Entre Guardiola y Van Gaal, que es muy distinto a la relación personal que establecieron Bielsa y Guardiola. Bielsa pidiera verlo, va a hablar, aquella famosa reunión de 8 horas que cada año nos dicen que son más horas y llegará un momento que estuvieron un año reunidos en el campo de Bielsa. Pero Guardiola se siente muy agradecido porque en ese momento Bielsa lo atendió y han desarrollado una relación cercana. No me atrevería a decir que son amigos, ¿no? Yo no sé si con Van Gaal hubo esa relación más allá del fútbol, de mandarte un mensaje de Navidad, por ejemplo, o de Día de Reyes, o de cumpleaños, o no creo que la haya habido, pero porque Van Gaal no promueve eso. Bielsa lo promueve con la gente que le ha interesado y pudiésemos hablar de un puñado de personas en el mundo del fútbol que la tienen, y un puñado, y creo que me sobran dedos de la mano. Porque incluso hay episodios con José Luis Chilaver de una relación muy tensa que después se recompone, pierden el contacto y Bielsa a los 8 años lo llama a decirle, mire, compré el jersey que usted me dijo en la tienda que usted me contó hace 8 años en Nueva York. O sea, cosas del loco Bielsa. O sea, pero Bielsa es muy Van Gaal también, no tiene esas relaciones humanas. O sea, no es un tipo cercano en el trato. Hoy en día, no sé si es porque le está pegando la edad, que vemos algunas reacciones. Y fíjate que no es casual que el mayor valedor que yo recuerdo del Ajax de Van Gaal a nivel de entrenadores fue precisamente Bielsa. Bielsa te dice que su gran influencia es el Ajax de Van Gaal. Y hay un mundial juvenil, Argentina 2000 o 2001, el que Saviola es la gran figura y después lo compró el Barça. El juvenil que Van Gaal, es sub-20, dices, ¿no? Sí, sub-20 juvenil, correcto. Lo gana Van Gaal, hay una especie de... Se organiza a propósito de aquel torneo un congreso de entrenadores, porque muchos entrenadores europeos o eran como Van Gaal, que estaba al lado de la sub-20, o asumían directamente la conducción de aquella selección. Y ahí se da la charla Van Gaal-Bielsa en un espacio privado, en el cual están ellos dos y seguramente algún ayudante, por algo se filtra esto que te voy a contar,
que Van Gaal básicamente le dice algo así como, bueno, sí, tú eres un técnico, a ver, bebemos la misma fuente, pero yo soy más ofensivo que tú, porque tu 5 es Simeone, le dice Van Gaal a Bielsa, y el mío es Xavi. O sea, una comparación que ha debido ser tan fabulosa como la de Tele Santana con Johan Cruyff en aquel hotel de Japón previo al partido de la Intercontinental entre Sao Paulo y Barcelona. Pero no es casual que esos dos tipos sean tan parecidos, que en la parte humana. Y yo de Guardiola, fíjate que yo siento, ahora que me lo mencionas, yo no lo había pensado, y a lo que voy es, más allá de no conocer si hay una relación personal, si la hubo, que también Guardiola dirá, no lo siente, no lo necesita. Pep ha hecho más por Juan Malillo que, por ejemplo, por Van Gaal, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que con Johan también hay una figura, hubo una relación mucho más familiar. Fíjate que Jordi te lo dice, veían los partidos en casa juntos. Pep se sentía, por un lado, se sentiría muy agradecido por cómo fue Johan en esa etapa del Pep jovencito. Y Van Gaal no, pero es que Van Gaal hay que entenderlo. Van Gaal, yo por eso lo respeto tanto como a Bielsa, también en la parte personal. No me interesa el vínculo, digamos, afectivo con el futbolista. Yo quiero el vínculo que me quieras como entrenador, pero ya después no les interesó. Y también son entrenadores que casualmente no son dados a dar entrevistas de fútbol. Bielsa mucho más radical que Van Gaal. Es una lástima porque creo que son dos tipos que le harían muy bien al fútbol cuando hablan de fútbol, cuando han hablado de fútbol. Sin duda. No, yo me refería más que a la relación personal, eso, al reconocer la influencia, ¿no? Que a lo mejor también Guardiola piensa que no lo necesita. Que no lo necesita. ¿No? Que a lo mejor Guardiola, si en un momento dado dice, oye, cuando llega en 2009, yo voy a reivindicar a Cruyff porque aquí hace mucho tiempo que no se juega como Cruyff. Entonces necesito reivindicar a Cruyff si quiero hacer algo nuevo. Ahora es muy fácil reivindicar a Cruyff. Ahora sí. Todo el mundo reivindica a Cruyff, pero no siempre ha sido tan fácil. Tomeu lo reivindica. Entonces vamos a colocar eso también en su medida. Y bueno, luego pues a Juan Malillo, hombre, porque no solamente es que sea amigo, no solamente es que también genuinamente lo admire como entrenador, sino porque Juan Malillo también tiene muy mala prensa en España. Entonces yo creo que es él que le hace un favor a Juan Malillo hablando bien de él. Con el loco Bielsa, te digo, yo creo que ni pierde ni gana, pero que es así, la admira y punto. Y me parece que con Van Gaal sí hay una especie de cálculo. De decir, es que si hablo bien de Van Gaal, mi gente del Barça va a decir, ¿y esto? Van Gaal, pero si Van Gaal era... Es probable. Y como sé que Pep está con estos cálculos de relaciones públicas, que los tiene, pues entonces me parece que hay una omisión. Pero bueno, en fin, son cosas mías. Quería volver a hablar de lo que comentabas antes de Rivaldo, del gran enfrentamiento que tienen los 3 años. Porque tú hablas del último, porque el último ya es cuando Rivaldo creo que directamente no va a entrenar o dice que le traspasen o tiene un momento de explosión, ¿no? Una cosa así. Pero los 3 años la tensión es constante porque Van Gaal le colocaba en la banda izquierda. Rivaldo, que era un mediapunta, que en el Deportivo había más marcado no sé cuántos, 20 y pico goles, jugando de media. 21 goles, creo que fueron. De repente lo pone a pegado a la banda. Y le dice además, y no te salgas. Por lo menos al principio, hasta que aprendas, no te salgas. Luego ya vamos viendo, ¿no? Y me resulta interesante lo que tú dices, porque quizás se obvia que el gran Rivaldo que vemos, que es Balón de Oro, y que luego además desemboca en 2002 en el título en Brasil, con Brasil, vamos, parte de ese Van Gaal. Es decir, después de Van Gaal, Rivaldo acaba traspasado. Fíjate que no me acuerdo ni a qué equipo, al Milán también. Al Milán, lo que yo no recuerdo es si es traspasado o carta de libertad. No sé, es decir, y Sí. ya ahí la carrera de Rivaldo, sinceramente, más allá de eso del Mundial de Corea, no sé nada de él. O sea, lo que era el mejor jugador de Europa, Balón de Oro, con Van Gaal pasa a ser un jugador cuya trayectoria me es ajena. No sé. Es episódica. Sí, o sea, Guillermo, algo haría. Vamos, no. Van Gaal sale del Barcelona
a Rivaldo le entregan los galones de dueño del equipo y empieza a hacer un tipo de episodios. Empieza a ser el Ronaldinho sin la fiesta. Tipo que hacía un tiro libre o se salía en un partido contra el Madrid, aquel 2-2 que le anulan un gol mal anulado. La chilena ante el Valencia. Y fíjate que tú mencionas el episodio del Mundial. Es extraordinario ese episodio. Porque Rivaldo, que su mejor prestación, yo coincido contigo, son esos 2 primeros años con Van Gaal, porque aquel lo hizo jugar muy bien, explotó lo mejor de Rivaldo, y eso es lo que tiene que ser un entrenador. Rivaldo llega al Mundial con un entrenador tan rígido como Van Gaal, porque Luis Felipe Scolari es casi un militar, con lo que eso conlleva. Y Scolari no lleva a Romario al Mundial, un Romario que estaba haciendo goles, porque Romario hizo goles toda la vida. Sí. Y él explica que él no podía llevar a Romario, porque ya en su equipo había uno que no corría, que era Ronaldo. Recordar que Ronaldo venía es cierto, de hacer goles en el Inter, pero con las rodillas hechas trizas. Sí. Y Rivaldo se ve en la obligación de correr y de ajustarse a los pedidos del entrenador nuevamente, bajar la cabeza, tragarse un poco el ego, y salen campeón del mundo. Pero tuvo que tragar grueso, Rivaldo. Rivaldo es un tipo que cada vez que habla de fútbol uno dice, por eso es que dicen que hay futbolistas que jugaron al fútbol pero no lo entendieron. Rivaldo hoy en día es una agencia de mercadeo permanente propia. Habla de cualquier tema. Tú llamas a Rivaldo a preguntarle por la crisis en el Líbano y te va a hablar. Te dice cualquier barbaridad, pero te va a hablar. O sea, es Figo también. Figo. Y aquel equipo en el cual Rivaldo gana, pero además Rivaldo presenta el Balón de Oro a la afición, la memoria no me va a traicionar, siendo suplente en ese partido, porque ya el conflicto no daba para más. Y es muy extraño, salvo que seas Gareth Bale, que un conflicto estrella-entrenador, la afición se decante por el entrenador. Y además corrijo, la afición no se ha decantado por Zidane, la afición se ha decantado por el Real Madrid. Sí. En el conflicto con Bale, que es distinto. Porque a Zidane porque se ha planteado así, también por la prensa. Sí, y también porque a Zidane lo quieren cuando gane, el día que pierde. También es verdad que ahí ha habido una gestión, yo creo que había habido una gestión muy inteligente. Yo sé que tú no es de tus favoritos como técnico, pero yo sí creo que Zidane es un personaje en el mundo en el que nos movemos y con la trayectoria que tiene, de una inteligencia. Pero no lo dudes. Buscar soluciones adecuadas a los problemas que te van presentando sobre la marcha. Ese tipo de inteligencia que es yo creo que es un gran... Mira, a mí Juan Manuel Lillo me dijo un día, y no hablábamos de Zidane precisamente, hablábamos de algún amigo del entrenador de fútbol, uno de estos tipos mediáticos que no entrena, pero es mediático también, no me reservo el nombre obviamente. No, que tal entrenador es apenas un seleccionador. Y Juanma me dice a mí, ¿sabes lo que le contesté? No hay nada más difícil en el fútbol que elegir a los 11 tipos que van a salir al campo de juego. Eso es lo más difícil. Entrenamos todos. O sea, ¿tú qué crees que los futbolistas son? Son profesionales. Yo creo que Zidane es un gran seleccionador y eso, insisto, eso no es fácil. Pero a ver, ¿qué le podemos achacar a Pep de la eliminación en esta UEFA Champions League? Que eligió mal los 11 en ese partido en el que queda eliminado. Porque sale con 3 en el fondo, quizás no ha debido poner a Fernandinho. Eso se lo achacamos. Es decir, no eligió bien. Y él se lo ha achacado en otras eliminaciones, casi de manera harakiri, como le gusta hacerse, ¿no? Pero yo lo que veo de Zidane es que durante el partido no es Van Gaal. ¿Qué quiere decir? Que hay cambios de Zidane que a mí me asombran. Y la intervención de Zidane es mucho más en esa selección que en la mejoría del jugador. Carvajal hoy en día es el mismo futbolista de hace 5 años. Desborde y tira un centro. Él todavía le cuesta entender que a veces el partido tuyo comienza ahí al final de la línea. Pero bueno, no me quiero desviar con el tema de Zidane. Porque no, pero me parece interesante, porque me parece interesante acabar la charla, porque tenemos que ir acabando ya. Pero estás viendo que íbamos a las 4 horas otra vez, ¿no? No, si no nos iríamos... que acabemos con el anti-Van Gaal. Es decir, un tío que, bueno, pues que... Del Bosque. No se le conoce un... Sí, pero fíjate que hay una cosa que a mí me parece más complicada en Zidane que en Del Bosque.
que es que probablemente para la gente más joven que conoce a Zidane entrenador, no sepa que Zidane ha sido uno de los mejores jugadores de los últimos 40 años. Que Zidane ha sido un Probablemente no lo jugador sepan. sobresaliente hasta el punto de ganar 2 Balones de Oro, un Mundial, una Eurocopa y otra que perdió él solito. Un Mundial que perdió él solito. Sí. Y aparte de la Champions que ganó con el Madrid, con el golazo aquel famoso de Glasgow. Es un tipo que como jugador ha sido de los mejores, de los 10 mejores de los últimos 30 o 40 años. Habrá quien diga que el mejor, habrá quien diga el quinto, habrá quien diga el décimo. Nunca lo repite. No tiene el más mínimo interés en recordarle a nadie que él, aparte de haber ganado 3 ligas de campeones como entrenador, que como jugador fue la leche. A mí eso me parece que ese mantenimiento del perfil bajo, entre comillas, porque él tiene un carácter fuerte, me parece mucho más complicado en esto. Es decir, que si te viene Bale y te hace un pulso claro a ti y a la entidad, claro, en todos lados, que todo el mundo se entere, esa flema de Zidane de plantarse en rueda de prensa y imagínate a Cruyff que le haces eso. No. Imagínate que a Cruyff le haces eso, te recuerda hasta la Copa de Juveniles que ganó en el 67 con no sé qué, con el Ajax Junior, para decirle, ¿quién eres tú para decirme a mí? Eso es lo que me recuerda. Y aquí retornamos otra vez al pulso de Rivaldo y Van Gaal, que Van Gaal, habiendo sido un jugador mediocre, con Rivaldo pues no le permitió ni la más mínima. No lo había con Van Gaal, sigue sin haberlo. No hay una negociación posible con Van Gaal. Pero no la había con los jugadores, no la había con la prensa, no la había con la directiva, no la había con el aficionado. Un tío que no sabía nunca qué hacer con el aficionado. Y yo creo que lo pasaba mal, sinceramente. ¿Tú no crees que había un punto de... Dices, no No estaba sé. interesado en hacer amigos, yo estoy de acuerdo. No era su labor. Pero yo sí le he visto, sobre todo en la segunda parte, cuando volvió y se echó a llorar en rueda de prensa y tal. Ahí sí. Yo creo que sí había un punto de... Es que no sé cómo hacerlo. Es que me encantaría que me quisierais. En el fondo me encantaría que me quisierais y no sé cómo hacerlo para que no me odiéis. Pero no es solo de Van Gaal. Lo que pasa es que, claro, en esa etapa es tan conflictiva y los resultados son tan pobres que vemos al Van Gaal más humano, ¿no? En ese momento en que rompen llanto. Pero yo no sé si a Zidane lo quieren. Mira lo que te estoy diciendo. Yo creo que a Zidane le aplauden porque gana. Pero el día que perdió contra el Manchester City, básicamente Zidane era un entrenador de alevines que se encontró en el Real Madrid. Y estoy hablando de la prensa amiga, no hablo del brazo catalán, no, yo estoy hablando de la prensa amiga. Lo que tiene Zidane es que es un entrenador contracultural para los tiempos que estamos viviendo porque no se ha colgado una sola medalla, ni como jugador ni como entrenador. Ninguna medalla. Y para mí hay un episodio que me demuestra la personalidad, y no hablo del carácter duro porque lo tiene, y menos mal que lo tiene, porque si no, imagínate. Lo tiene. Lo tenía como jugador. O sea, como jugador tenía Sí, un claro, carácter de pero madre. Pero como la jugador, gente ¿cuántas solamente se... tarjetas rojas tiene? O sea, tiene un carácter... Exacto, a eso quería ir. Era un No, tipo que en la Juventus, ¿cuántas eliminatorias de Champions League en primera ronda era expulsado y suspendido 3 partidos? el Mundial del 98 juega las semifinales y la final porque le pega un viaje a uno de Arabia Saudí en Sí, octavos, son 2 partidos. en el segundo partido de la ronda, creo, de clasificación. Le pega un viaje a uno de Arabia Saudí porque le había dicho no sé qué y se queda sin jugar. Yo creo que el tercer partido, los octavos y creo que en los cuartos ya juega. Creo que contra Italia en Sí, en cuartos. los cuartos juega. Pero espérate, y en el 2006 que Francia vuelve a llegar a una final, el tercer partido que Francia tiene que ganar, porque Francia comienza muy mal, no olvidemos que con Domenech ya las cosas eran como eran, si han, por acumulación de tarjetas en 2 partidos, 2 tarjetas amarillas, no juega el tercero. Pero a mí Zidane, el día que yo me enamoro del personaje, porque el futbolista a mí me enamoró en la Juventus, pero el personaje que digo, este es un tío de verdad, humilde, de verdad, no es una careta de me las tiro de humilde para vender una imagen, fue cuando va a ver al Olympique de Marsella a hablar con Bielsa. Pareciera que el que hubiese sido gran futbolista era Bielsa y no Zidane. Zidane parecía un ratoncito acorralado y Bielsa es el que le tiene que ofrecer
miren, ya que han venido, quieren venir a ver, a que yo les explique por qué hicimos tal cosa en el entrenamiento. Ese es Zidane. Zidane es un tipo que pareciera que cuando hay una turbulencia camina sobre las nubes. Y eso a mí me encanta. A mí me encanta. Yo he estado en las ruedas de prensa del Bernabéu cuando la prensa, que ya no es prensa, sino son, no sé ni cómo calificarlo, pero son tipos que ya no van a preguntar. Ya no van a preguntar, ya ellos van a dar una opinión, a ver qué opina el técnico de la opinión que ellos están dando. Mira lo que te estoy hablando, si no es una perversión más extraordinaria del oficio de la prensa. Y Zidane responder con tranquilidad. Y estos burlándose o riéndose porque Zidane les responde con tranquilidad. Yo he visto al enviado del programa horroroso este de la medianoche, que no lo voy a nombrar porque yo me niego no solamente a verlo, sino a darle entidad. No importa, no influye en nada que yo me niegue, pero es mi postura. El tío reírse de las respuestas decía, digo, pero este muchacho, porque es un muchacho, yo lo siento, yo tengo 43 años y él es un muchacho, no tiene respeto ni siquiera por lo que significa la figura de un entrenador, ya ni Zidane, futbolista o entrenador, sino la figura. Y eso es lo que estamos consumiendo, y por eso a mí me llama mucho la atención el Zidane contracultural, porque Bielsa te grita y te lo dice, usted es un estafador y usted es un timador de multitudes y usted quiere hacer esto y esto y esto. Pepe está más calmado, te responde de otra manera, pero te responde. Zidane, yo alucino y me encanta. Yo las ruedas de prensa de Zidane las veo, pero las veo porque yo sé a lo que voy. Zidane no es Juan Malillo que las veo para aprender de fútbol. Yo las veo porque yo digo, este tío es contracultural, es extraordinario, me encanta. Pero como entrenador de fútbol ya lo podemos discutir otras facetas. Bueno, pues quede para otro momento. Vamos a acabar aquí la charla. Ignacio, ha sido un placer. Me gusta que hayamos acabado de alguna manera con los 90 también, ¿no? Hemos empezado con los 90 muy claramente con Van Gaal y con el Britpop y luego acabamos también con Zidane, que sí, ahora es entrenador del Real Madrid, todos lo sabemos, en 2020, pero que es uno de los grandes jugadores de los 90 y no solo de los 90, por supuesto también de los 2000. Pero cuando yo pienso en aquel Ajax de Van Gaal, aunque sé que no era la misma época, pero también me viene a la mente la Juventus de Lippi, por supuesto, sé que Zidane llega después, sé que la Juventus que destrona al Ajax en el 96 no tenía todavía a Zidane, llega justo el verano después, o sea, el año después, llega ese verano, vamos. Pero bueno, también está en este recuerdo nostálgico, emocional, sentimental, ¿no? que de aquellos años. Ignacio, ha sido un placer hablar contigo de fútbol, como siempre. Y espero que se repita. Yo te voy a volver a llamar. Eso te lo voy diciendo. No, mira que yo he disfrutado un montón. La perra no se ha despertado, está durmiendo encima mío, o sea que ella también disfrutó. Pero además hay un condimento que, oyéndote, dije, uno no puede negar quién es. Y somos generación X. Eso no nos lo quita nadie. No, ha sido un gustazo y sabes que cuando quieras, para mí aquí, tomando café o comiendo, será un gustazo siempre, Guille. Para mí, de verdad, yo soy un tipo que agradezco mucho tu amistad y la verdad me honra tu amistad. Bueno, pues lo mismo puedo decirte. Te mando un abrazo y a los oyentes, lo mismo, los oyentes, ¿no? Los que ven, la audiencia. Les mando también un fuerte abrazo por su paciencia y espero que se hayan pasado muy bien recordando tantas historias. Nos vemos en la próxima. Un saludo y hasta luego.